te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Aquí estoy ante tu trono. Aquí estoy, traigo mi corazón humillado. Te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Oh, Abba, Padre. Abba, Padre. Dios te bendiga. Qué gozo, qué alegría podernos comunicar otra vez a través de estas vías que, aunque imperfectas, por este corto tiempo nos permiten estar juntos y compartir la palabra de Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia, el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 36, uno de los maravillosos capítulos de Ezequiel llenos de promesas preciosas para ti y para mí. Y quisiera leer del verso 21 al verso 28. Ezequiel 36, 21 al 28. Mira lo que dice. Es Dios hablando, dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vamos a orar. Creemos que tú estás por hacer grandes cosas en medio de tu iglesia, en medio de nuestra ciudad, en medio de esta nación. Creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas gloriosas y te pedimos, oh Santo Padre, que tú exaltes y glorifiques tu nombre, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Bendito sea tu nombre. Y nosotros te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra y que traigas palabra viva al corazón nuestro para que nos des vida, aliento, fuerza, vigor, fe, fortaleza y dominio propio para hacer la obra que tú tienes para nosotros hacer. Exalta a Jesucristo como Rey y Señor de todos y déjanos ver tu gloria
en medio de tu santuario, para el gloria del mismo nombre de nuestro Rey Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos todo, Señor. Amén, amén y amén. Quisiera comenzar diciéndote que una pequeña ilustración. Las compañías de mudanza y muchos lugares de compañías que venden productos en seres electrónicos como neveras, estufas y otros, ellos usan unas plataformas de madera sobre las cuales ponen los muebles nuevos, ponen los enseres eléctricos nuevos, los electrodomésticos, para que cuando los transportas, por ejemplo, las compañías de mudanza, pues no se raspen, no tengan problemas. Y esas plataformas de madera son bien efectivas para hacerlo. Pero esas plataformas de madera no duran mucho tiempo. Los pueden usar 1, 2, 3 veces e inmediatamente tienen que reemplazarlas. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York, todos los años se usan más de 6 millones de estas plataformas de madera. No solamente eso, para disponer de ellas se contratan compañías que las recogen y las vuelven se llevan esas plataformas de madera y le dan otro uso. Muchas veces las queman, las destruyen, las incineran, otras veces las envían a los grandes basureros municipales. Pero aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en el sur del Bronx, hay una compañía, se llama Big City Forest, y esta compañía se especializa en reciclar esas plataformas de madera. Le llaman paletas también, del francés palette, y ellas toman esas y las reciclan y le dan un mejor uso. De hecho, ellos hacen tesoro de la basura, si se puede decir. Lo que ellos hacen, ellos toman esas plataformas de madera y las reciclan como madera para pisos. Y la usan y ellos hacen pisos de roble, de palisandro, de cerezo, o muchas veces la usan y toman esa madera y la reciclan a través de sus tratamientos y la usan para muebles. Y es interesante, cuando ellos toman 1 tonelada de esa madera que está desusable, ellos compran cada tonelada por $30. Pero cuando esa misma madera ellos la procesan para pisos, 1 tonelada de esa madera para pisos la venden hasta en $1,200. Y si es para muebles, se vende hasta $6,000 por tonelada, por supuesto. Entonces, ellos toman algo inservible y lo transforman en algo que les rinde a ellos ganancia. Y yo pienso que eso en cierta medida es una linda metáfora de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Dios toma nuestras vidas desgastadas o malogradas o destruidas o acabadas, y por su gracia y por el poder de su Espíritu y por la salvación que es posible por medio de Jesucristo, Dios toma nuestras vidas y las transforma en algo glorioso, sublimes, y hace de pecadores, hace hijos e hijas de Dios. De hecho, eso es lo que el reino de Dios hace. Y lo que el reino de Dios está por hacer es algo dramático y drástico en la vida no solamente de esta nación que celebra el 4 de julio, pero también el mundo entero. Dios está por moverse con poder sobre nuestras vidas y sobre la vida de las naciones y de los pueblos. Dios ha estado realineando las cosas para entonces venir con poder. Ezequiel es un profeta que hablaba elocuentemente, inspiradamente, de lo que Dios iba a hacer cuando restaurara a su pueblo. Ahora, Ezequiel nunca lo llegaría a ver, pero las profecías de Ezequiel quedarían como un testimonio para la nación, igual que las profecías de Isaías, las profecías de Daniel y las profecías de Jeremías, como un testimonio futuro, como algo en lo cual ellos podían descansar, porque el Dios que había dado estas profecías que se cumplirían 70 años después, o mucho tiempo después que fueron escritas, como en el libro de Isaías, estas profecías se cumplirían y todas tenían que ver con la restauración, la reconstrucción y el reavivamiento de la nación judía. Y para mí estas promesas son significativas porque en estas promesas se contienen los principios transferibles que nosotros podemos apropiarnos también
para que cuando la iglesia de Dios vuelva a reconstituirse después de esta pandemia, nosotros podamos mirar al futuro llenos de esperanza y de fortaleza, porque el Dios que fue tan fiel y nos pasó a través de la pandemia es el Dios que nos va a recoger con grandes misericordias y con tiernas bondades y nos va a bendecir sobremanera. Así que yo quisiera que miráramos este pasaje porque nos habla precisamente de esto. Y lo primero que Dios nos está diciendo es que Él va a restaurar a su pueblo. Él va a restaurar su iglesia. La palabra restaurar quiere decir volver a establecer una cosa, retornar algo a su prístina condición. En otras palabras, no es sencillamente volverlo a lo de antes, sino hacer algo que realmente le restaure a su mejor momento pasado. La palabra restauración se usa, por ejemplo, en las obras de arte. Hay personas que son especialistas en restaurar obras de arte. De hecho, la Capilla Sixtina hace unos años atrás fue restaurada en su totalidad por expertos que volvieron otra vez y limpiaron esos lindos cuadros pintados por Miguel Ángel y otros artistas. Muchos de sus discípulos del mismo Miguel Ángel contribuyeron y los limpiaron, y esa Capilla Sixtina quedó como si fuera tan hermosa cuando por primera vez se pintó. No solamente eso, cuadros, artistas renombrados, constantemente, con mucho cuidado y con mucha atención al detalle minucioso, son restaurados. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si tú lees el capítulo 36, tú te das cuenta de que el Dios Todopoderoso comienza hablándole a la naturaleza. Él habla a los montes, a los collados, a las colinas, habla a los árboles, Él habla a los valles y Él les manda, les dice: prepárense, porque voy a bendecirlos, voy a restaurar a mi pueblo. Y ustedes se van a llenar de gente, de ganado. Voy a bendecirlos y los voy a bendecir para que ustedes bendigan, para que ustedes provean para el pueblo que voy a traer. Y es significativo porque en cierto sentido la tierra responde a la conducta de los pobladores de ella. Es interesante, cuando Dios hizo al hombre, Dios estableció al hombre en la tierra bajo un pacto que había hecho. Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de hacedor de pactos, Él hizo un pacto con el hombre y fijó un principio universal de justicia. Y básicamente le dijo: lo que ustedes siempre cosecharán. Y por eso cuando en el caso de Caín, él mató a Abel, Dios le dijo: mira, la tierra, la sangre de tu hermano clama desde la tierra y me demanda justicia. Al mismo pueblo de Israel le dijo que las naciones que iban a sacar de allá, la tierra les iba a vomitar por todas las abominaciones que ellos habían hecho. Constantemente la Biblia dice que en el caso de Sodoma y Gomorra, eran las naciones, las voces, el clamor de la gente, la tierra misma demandaba justicia por las atrocidades que se estaban haciendo en algunos de estos lugares. Entonces Dios ha establecido eso, pero cuando Dios hace justicia y decide mostrar misericordia, entonces Dios comanda a la naturaleza, que ya visto la justicia de Dios representada, Él le dice: mira, ahora en vez de maldecir, los voy a traer para que sean bendecidos. Y eso es lo que Dios le está diciendo, y por eso Él le estaba diciendo que Él iba a bendecir, iba a hacer justicia aún con las naciones circunvecinas. Pero noten que Él dice: pero a mi pueblo lo voy a bendecir. No solamente eso, Dios le dice a su pueblo: mira, cuando ustedes fueron ajusticiados, cuando ustedes fueron castigados y ustedes fueron a estas naciones, mi nombre fue profanado. Porque cuando estas naciones le conquistaron y les llevaron como cautivos, ellos dijeron: miren, no era el pueblo escogido del Dios de ellos, no era el Dios de ellos, el Dios glorioso de toda la tierra, y mira lo que les pasó, el nombre de Dios fue profanado. Es como cuando un cristiano peca, ¿no? Un pastor cae, tiene una caída moral. ¿Qué es lo que la gente dice? Por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no creo en la religión, por eso, y se quejan y en cierta medida blasfeman contra el nombre de Dios por causa de nuestras caídas, ¿no es cierto? La gente dice: no, yo no voy a la iglesia, está llena de hipócritas. Mira lo que pasó allí. Nuestra conducta puede ser un tropiezo. Decía Mahatma Gandhi que a veces
Si él iba a creer en Dios, él tenía que ver al pueblo de Dios un poquito más santificado de lo que eran. Porque nuestro testimonio o puede traer gente a Jesucristo o puede mantenerlo fuera, ¿no es cierto? Pero cuando llegue el momento, y eso es lo que Dios le está diciendo, Dios le está diciendo, es la hora en que las naciones sepan quién soy yo. Y lo van a saber cuando yo me santifique en vosotros, dice él, delante de sus ojos. Cuando yo los traiga a ustedes, a esta nación de regreso, y yo los limpie de todas sus inmundicias, y yo le quite sus ídolos, y yo los empodere por medio de mi espíritu, cuando ellos vean lo que yo voy a hacer en ustedes, y lo que voy a hacer a través de ustedes, el mundo va a tener que admirarse, y van a tener que decir, cuán grande es Dios. Mira lo que hizo, mira el milagro que hizo con su pueblo, cuando los restauró y cuando los bendijo de la manera en que lo ha hecho, cómo los ha prosperado, cómo ellos tienen abundantes cosechas, cómo Dios les está proveyendo todo lo que necesitan. Cuando Dios vea la prosperidad, cuando el mundo vea la prosperidad que Dios les ha dado, entonces el mundo se quedará absorto y atónito y van a tener que reconocer que nuestro Dios es un gran Dios cuando ellos sean restaurados. Pero Dios no solamente restauraría su tierra y sus bendiciones y la exuberancia de sus cosechas. Lo que Dios iba a hacer también les iba a ayudar a reconstruir. Israel, la capital Jerusalén, habían quedado devastadas, asoladas, cuando los ejércitos invasores destruyeron todas las viviendas, mataron a la gente, se llevaron cautivos. Todas las propiedades quedaron vacías, pero muchas fueron destruidas. La ciudad de Jerusalén vio su muro derribado, el templo saqueado, quemado, destruido. La ciudad había sido encendida en llamas. Y ahora el pueblo que retornaría vería toda esa desolación. Y lo más fácil sería uno abrumarse de todo el desafío que está por delante, especialmente considerando el remanente pequeño que iba a comenzar. Pero nota que Dios le dice, no, yo voy a ayudarles a reconstruir los lugares desolados, yo voy a ayudarles a reconstruir lo que ha quedado destruido y yo voy a multiplicarles. Miren el verso 10, dice, y haré multiplicar sobre vosotros, hombre, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Dios estaba hablando de una reconstrucción. Y sabes que nadie para reconstruir como nuestro glorioso carpintero de Nazaret. Nadie como Jesucristo para reconstruir, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Después de esta pandemia hay matrimonios que necesitan ser reconstruidos, hay familias que necesitan ser reformadas, hay relaciones entre padres y hijos que necesitan ser restablecidas, hay amistades que necesitan ser otra vez reconciliadas, hay todo tipo de relaciones, no solamente en la iglesia, sino en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, que ha sido tan duramente atacada por fuerzas espirituales inicuas que buscan la separación, la división, el prejuicio, el racismo, todo ese odio que se ha generado y que es tan evidente en nuestras comunidades. Y lo vemos en los medios noticiosos. Bueno, nadie como Jesucristo para calmar las tempestades que existen y traer paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Nadie como Jesucristo para cambiar vidas, para restablecer relaciones. Y cuando Dios visualizaba lo que Él quería hacer, Él le decía que Él iba a llenar esta nación de hombres. Y el hecho que diga hombre es sencillamente porque en esa sociedad patriarcal el rol del hombre estaba bien definido. Él era el jefe, la cabeza del hogar. Ellos eran los que iban a trabajarlos y a labrarlos, las tierras.
Ellos eran encargados de la obra de construcción. Ellos eran los que trabajaban con sus familias y proveían para sus familias. El hecho de que diga que iban a haber cabezas, lo que te está diciendo no solamente son hombres. Los hombres representan familias, matrimonios, hogares. Dios iba a hacer una obra gloriosa en medio de los hombres. Y algo de lo que Dios va a hacer es precisamente eso. Dios va a restaurar ese sentido de hombría, de orgullo, de familia, de padre. Dios va a restaurar la familia de tal manera que los hombres sean sacerdotes de sus hogares, que se conecten al todopoderoso Dios y a través de ellos sus familias sean protegidas y tengan la cobertura que necesitan. Lo que Dios está diciendo es que iba a venir una nueva era de prosperidad y de bendición espiritual a la nación, de restauración y de reconstrucción. No significa que todo iba a ser fácil, iba a tomar trabajo, pero ellos iban a ser empoderados por el mismo Dios que les iba a hacer prosperar, porque Dios iba a glorificar su nombre en la obra que se iba a realizar. Dios era el que iba a propiciar para que las cosas sucedieran. Dios se proponía mostrarle al mundo lo que Él podía hacer en una sociedad, en una familia, en un pueblo que volviera a reconciliarse con Él y volviera a caminar en sus caminos. Pero sabes, la restauración, la reconstrucción de toda esta sociedad, de toda esta nación física, espiritual y moral, no podría suceder a menos que Dios trajera su vida, su poder, su gloria, su espíritu para que hiciera esta obra. Como Dios le diría, hablando de este mismo tema, a través de Zacarías, le diría al entonces gobernador que trajo la primera ola de migrantes, el remanente que llegó, el gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, les diría a ellos: mira, no va a ser con espada ni con ejército, será hecho por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí Él les dice exactamente cómo lo haría. Él les dice: miren, si ustedes tratan de hacerlo en sus propias fuerzas, ustedes van a volver a lo mismo de siempre. Ustedes van a necesitar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Si ustedes no tienen eso, ustedes sencillamente en poco tiempo volverían a ser esa misma nación idólatra que yo tuve que llevar cautiva y disciplinar, como un padre disciplina a sus hijos. Recuerdo la historia de Salvador el Toro Gravano. Él era un lugarteniente de una de las organizaciones criminales de la ciudad de Nueva York, encabezada por John Gotti. Y este era su mano derecha, su hombre de confianza. Pero cuando él una vez fue arrestado y confrontado con serios cargos federales, el hombre decidió convertirse en un testigo estrella en contra de John Gotti y la misma organización en la que él había servido. Así que ellos le ofrecieron protección, no solamente eso, le prometieron reubicarlo como testigo estrella. Entró a esa orden de testigos estrella y eso significaba que lo iban a llevar a un lugar diferente, le darían un nuevo nombre, una nueva identidad, le darían una nueva casa, le darían un nuevo trabajo. Básicamente le darían una nueva vida y se lo llevaron. Años después se descubriría que lo habían llevado desde Nueva York al otro lado de la costa, a una ciudad en Arizona. Y lo llevaron, le dieron todo esto que le habían prometido. John Gotti fue arrestado, fue llevado preso, fue condenado a servir, moriría en la prisión. Pero Salvador el Toro Gravano estaría empezando una nueva vida en Arizona. Pasarían unos 3 años, casi 4 años, cuando la policía local empezaron a notar que había una nueva entidad de crimen, toda una nueva organización criminal que se estaba formando y estaba inundando la comunidad con drogas, con todo tipo de flagelos delictivos, y ellos no sabían qué hacer. Bueno, abrieron investigaciones. ¿Quiénes son estos? Bueno, para cortarte la historia, descubrieron que el cabecilla de toda esa nueva organización no era otro, sino Salvador el Toro Gravano. Cuando la prensa se enteró, lo entrevistaron, le preguntaron: ¿pero cómo es posible? A usted le dieron una nueva oportunidad. La misma policía le preguntó: ¿pero por qué hiciste eso? Y su respuesta fue sencilla:
Él lo dijo de esta manera: un tigre no puede cambiar sus rayas, dijo él. Yo soy lo que soy y lo único que sé hacer es esto. En otras palabras, no podía cambiar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no le damos a Dios la oportunidad a través de su Espíritu Santo que nos transforme. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes no pueden volver a hacerlo de la misma manera que lo hicieron antes. Tiene que haber algo diferente, y ese algo diferente va a ser va a ser mi Espíritu obrando en ustedes. Dice el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira la obra santificadora del Espíritu Santo. Primero Él vendría y nos perdonaría, pero no solamente nos perdonaría, Él removería esa influencia demoníaca de nuestras vidas que constantemente nos quieren inducir a pecar. Él quitaría de nosotros ese oprobio, esa inclinación a la maldad que nos hace esclavos del pecado. Él dice: yo los limpiaré completamente, le quitaré no solamente las inmundicias, destruiré los ídolos. Y por eso ustedes podrán tener un nuevo comienzo. Pero después de haberlos limpiado a través del perdón y a través del arrepentimiento, os daré dos cosas, dice el verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el verso 27. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira lo que Dios está diciendo: voy a trabajar no solamente alrededor de ti, voy a trabajar dentro de ti. El cambio necesario era un cambio interior. Dios tenía que cambiarnos por dentro. Él no podía sencillamente cambiar nuestras circunstancias, cambiar nuestro entorno. Eso no nos iba a cambiar. Como la persona que dice: me voy de esta ciudad, me voy a otro lado, voy a empezar de nuevo, y se va a otro lado y en poco tiempo está en las mismas circunstancias que estaba aquí, como le pasó al toro Grabano. ¿Por qué? Porque a menos que no haya ese cambio interior, nosotros no podemos llegar a ser como Jesucristo. Pero cuando Dios empieza a cambiarnos interiormente, cuando Dios empieza a darnos el ánimo y las fuerzas para buscarlo, cuando nosotros entendemos que necesitamos a Dios para agradar a Dios y permitimos que Él haga su obra en nosotros y lo buscamos con hambre y sed, Dios hace lo imposible a través de nosotros. Nadie como Dios para reavivar nuestras vidas. No importa dónde hayamos caído, no importa dónde hayamos estado, no importa cuán imposible a nosotros nos parezca cambiar. Dios puede levantarnos, Dios puede transformarnos y Dios puede darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y eso hace toda la diferencia. Recuerdo la historia de una joven. En el 1987 había un candidato político a la presidencia de Estados Unidos que todos los medios noticiosos coincidían que realmente él era el candidato que iba a ganar. No solamente porque estaba al frente de todas las encuestas, realmente su carisma, su personalidad hacía que todos dijeran: este es el hombre. Y todos, aún los partidarios de partidos contrarios, decían: bueno, si hay que escoger entre ellos, este hombre es el que representa. Su nombre era Gary Hart. Y él venía del medio oeste y era un hombre que tenía una carrera política eminente, parecía ser el candidato ideal a la presidencia. El problema fue que a él lo sorprendieron, se estalló un escándalo porque lo sorprendieron un fin de semana, se fue en un barco con una persona que no era su esposa, una joven que no era su esposa. Estalló el escándalo. En aquellos tiempos toda la gente se levantó en armas, todavía había ese sentido de pudor en esta nación acerca de la política. Y todas las noticias vinieron y bueno, el caso fue que se descarriló su carrera política, tuvo que retirarse, todo lo demás. Pero no se escuchó mucho de la persona que estaba con él. Era una joven, se llamaba Donna Rice. De hecho, los medios noticiosos pusieron su rostro por todos lados. Ella se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, pero no la clase de celebridad que la gente aspira a ser. Lo que muchos no sabían es que Donna era una hija de Dios pródiga,
que se había apartado del Señor. O ella había crecido en la iglesia, ella había sido una líder en el grupo de jóvenes de su iglesia, ella era una adoradora, ella era de las que cantaba con el grupo de jóvenes y adoraban a Dios y caminaban con Dios. Pero algo sucedió cuando ella se graduó de la escuela secundaria y se fue a la universidad. Allá en la escuela secundaria ella se apartó de Dios poco a poco, como un barquito que se va alejando de la orilla, como una balsa que de pronto las olas se las retiran de la orilla. Ella empezó a alejarse de Dios y poco a poco fue en un descenso moral continuo, hasta el punto que ella ya no quería saber nada de Dios ni del cristianismo. Pero cuando estalla este escándalo, ella vio su rostro en titulares de periódicos en todo el mundo. Ella supo, de hecho los periódicos, medios noticiosos le ofrecían millones para una entrevista. Ella no sabía qué hacer, no sabía qué esconder, dónde esconderse. Le daba vergüenza con su familia que la amaba. Sabía toda la publicidad y la mala reputación que había traído a su entorno, a su pueblo, a su ciudad, a su iglesia, a su familia. Ella estaba devastada. De pronto, dice ella, sentí el peso de mi alejamiento de Dios. De pronto me di cuenta de que mi pecado había sido expuesto al mundo entero y no tenía dónde esconderme. Le ofrecían millones para entrevista, ella estaba tentada a aceptarla, pero no sabía qué hacer. Así que ella fue y se refugió en el mejor lugar donde podía pensar. Ella se fue a donde estaba su abuelita y su mamá y allí se escondió y le dijo, mamá, no sé qué hacer, abuelita, no sé qué hacer. Y ambas coincidieron en darle un consejo muy santo. Ellas le dijeron, hija, antes de hacer cualquier cosa, arréglate con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, ponte a cuentas y arréglate con Dios. Y una amiga de su niñez, que había sido compañera de ella y líder con ella en el grupo de jóvenes y que todavía caminaba con el Señor fiel, le envió una grabación de ella, donde le dice, bueno, sé que no te voy a poder ver, pero te envío esto para que lo escuche. Y ella puso la grabación y lo primero que su amiga le dijo es, Donna, sé que estás pasando por un momento difícil, doloroso, pero quiero que sepas que Cristo te ama y yo también te amo. Y después vinieron los coritos que ella empezó a cantarle, los mismos coritos y canciones que ambas cantaban juntas cuando adoraban al Señor. Y Donna empezó a escucharla y cuando empezó a escucharla, se quebrantó, se cayó al piso y empezó a llorar. Y ella dice, estaba en su apartamento en ese momento, empezó a llorar. Y ella dijo, y la cito, sabía que yo era responsable de mis decisiones, que yo me había puesto en este lugar. Y le dije a Dios, Dios mío, tuve que caerme tan bajo delante del mundo entero para volver a pensar en ti. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres que viva. Y en ese momento ella le rindió su corazón a Jesús. Dice que en ese momento ella sintió una paz profunda, la paz del perdón. Sintió el amor y la ternura del Señor que le decía, hija, yo te perdono y te amo, pero te amo demasiado para dejarte así. Y eso comenzó un movimiento en su corazón que la llevaría a cambiar, a hacer una transformación total. Hoy día ella sirve al Señor al frente de una organización cristiana. Pero el punto es este, Dios le ayudó restaurándola, le ayudó a reconstruir su vida y trajo vida a su espíritu para que ella fuera diferente. Porque nadie como Jesucristo para reconstruir nuestras vidas. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé dónde tú sientes que tú estás. Yo no sé si tú sientes que estás al filo de un precipicio emocional o moral. Yo no sé si tú piensas que te has caído y no te puedes levantar. Yo no sé si tú piensas que sencillamente tu pecado pareciera imperdonable. O tú miras de dónde caíste, a la altura a la cual tienes que volver y eso parece tan abrumador. Y tú dices, jamás podré subir. Y lo que tú sientes en tu corazón es la vergüenza, el desprecio. Lo que tú sientes es la culpabilidad. Y que no te atreves ni mirar al cielo porque llegas a pensar que venir a Dios ahora ¿para qué?
Aun si Él te perdonara y tú no puedes, ya todo quedó atrás. Y tú piensas que lo mejor de tu vida ha quedado atrás en el espejo retrovisor, como cuando vas manejando y miras y ves lo que está atrás. Entonces eso quedó atrás, no puedo volver atrás. Es como agua que ha pasado debajo del puente y ya no puedes retornar. Pero déjame decirte, con Jesucristo nada es imposible. Nadie como Jesucristo para restaurar. Jesucristo, todo su ministerio aquí en la tierra fue restaurando a los que habían pecado, fue levantando a los caídos y era resucitando a los que estaban muertos. Jesucristo tiene un ministerio glorioso de renovación, de reconstrucción, de restauración, de avivamiento. Y si tú vienes a Jesús tal y como eres, nadie como Jesucristo para levantarte. Lo primero que Él va a hacer es que te va a limpiar. Él va a esparcir esa agua pura que ha prometido. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es la promesa de Jesucristo para ti. En este momento el Señor te va a limpiar, te va a dejar más puro o pura que la nieve, que la blanca lana, dice la palabra. Pero Él no se va a quedar ahí. Lo segundo que Jesucristo va a hacer es que Él sabe que a menos que Él te ayude, tú no vas a poder seguir adelante. Te vas a volver a ensuciar. Pero Jesucristo dice, no, te voy a dar un nuevo corazón. Te voy a poner mi espíritu dentro de ti. Te voy a restaurar completamente de adentro hacia afuera. Esa es la promesa de Jesús para ti hoy, aquí, ahora. ¿Por qué no haces como Donna y la aceptas? ¿Por qué no haces como Pedro y la aceptas cuando él se arrepintió de haber negado al Señor 3 veces? ¿Por qué no haces como David después de haber cometido esas atrocidades, de haber matado a su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, haber cometido adulterio? Pero él recibió la misericordia de Dios y Dios lo perdonó, lo restauró. O en Manasés en el Antiguo Testamento, ese rey terrible causante de llenar a Jerusalén de sangre, una de las causas principales por la cual el castigo de Dios vino sobre la nación. Pero cuando él fue llevado cautivo y se arrepintió, Dios tuvo misericordia de él y lo restauró de vuelta y lo puso otra vez en el trono. ¿No es eso muestra de que Dios es maravilloso y perdonador? Entonces, ¿por qué no vienes? No te detengas. Ven tal y cual eres. Comienza ahí donde estás y dile, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesucristo cumplirá su palabra. Vamos a orar. Padre, qué bueno es saber que tú eres tierno y misericordioso. Que tú eres amplio en perdonar, dice Isaías. Que cuando nosotros pensamos que no hay más esperanza, cuando pensamos que no hay lugar para la misericordia, cuando nuestras conciencias nos condenan o la culpabilidad nos abruma, tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Así como el cielo está más alto que que la tierra, y tus caminos más altos que nuestros caminos, dice tu palabra. En este asunto de perdonar, tú eres amplio en perdonar. Tienes una mentalidad diferente a la nuestra. Eres rico en misericordia. Eres Padre de misericordias. Eres Dios que te gozas en levantar a los caídos, en perdonar, en restituir. Y Padre amado, en esta hora yo sé que hay personas que necesitan ese toque restaurador. Y lo queremos recibir en esta hora. Padre, confesamos delante de ti nuestros pecados, pero recibimos también tu abundante gracia, tu misericordia infinita, tu amor incondicional. Gracias, Padre. Te pedimos que tú escuches el clamor del corazón de cada persona que me escuche en este momento. Y si tiene necesidad de un nuevo comienzo, que tú se lo des por el poder que hay en tus promesas. Dios fiel y cumplidor de promesas. Tú dijiste a través de tu siervo Juan que si nosotros confesábamos nuestros pecados, tú eras fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando tú nos perdonas, tú estás escuchando el clamor de la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario. Esa bendita sangre que llevó
el Cordero de Dios, Jesús, llevó todos nuestros pecados. Y por eso su sangre preciosa vertida en esa cruz nos recuerda y te recuerda a ti que es bueno y justo y fiel de tu parte perdonarnos, porque nuestras deudas fueron cubiertas y canceladas por tu Hijo en la cruz del Calvario. Por eso hoy recibimos tu perdón, restauración, reconstrucción, avivamiento. Recibimos la bendición plena de tu amor y de tu misericordia. Oh Dios, arrópanos con tu gracia y tu amor. Y te damos gracias por escucharnos. Gracias por levantarnos. Gracias que tú eres un Dios que levanta al caído. Te damos a ti la gloria y la alabanza por medio de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amado, espero que escuches lo que Dios te está diciendo y te levantes y peleemos la buena batalla de la fe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar. Un nuevo horizonte, nueva vida da. Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar. Un nuevo comienzo, nuevo despertar. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. La sombra de muerte alumbrada fue, vencido el pecado, justicia por la fe, fuimos liberados y consumado es. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor, de su esplendor. Respira hoy aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios. Luz que nos rescató. Respira hoy aliento que viene de su corazón. Contempla su gloria, ve la luz del Hijo de Dios. Luz que nos rescató.
disipado ante la gloria de su esplendor. Y todo miedo y temor Disipado ante la gloria de su esplendor. todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor.